Toma un asiento, por favor, hermanos. Y entonces la parte de la palabra de Dios esta mañana se puede encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, los primeros 18 versículos. La historia navideña de Juan. El tema de la prédica es: el Verbo fue hecho carne. Hermanos, estamos preparándonos para celebrar Navidad, ¿verdad? Y muchas iglesias tienen unas semanas antes de la fecha de celebrar Navidad como un tiempo de preparación, un tiempo de Adviento se llama esto, ¿sí? No es un mandato bíblico, tampoco celebrar Navidad es un mandato bíblico. No encontramos en ninguna parte de la palabra que tenemos que celebrar Navidad. Pero es bueno para recordar los hechos de Dios, ¿sí? Y es bueno para recordar ese gran evento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero siempre para los predicadores es también un poco difícil, hermanos, para contar la historia de una forma que nos toca de nuevo, porque muchas personas que ya tienen años, por ejemplo, en la iglesia, ya han escuchado la historia de Navidad tantas veces que para ellos es un poco ya una costumbre escuchar esta historia, ¿sí? Pero con la ayuda de Dios quiero usar partes de la palabra para estudiar con nuevo ánimo ese evento del nacimiento de Jesucristo. Hermanos, una vez había un niño, y ese niño con su papá estaba construyendo un mundo de miniatura, ¿sí? No sé si usted una vez lo ha visto o ha hecho algo así. Casitas pequeñas con un tren que está andando y árboles y también carros pequeños y muñecas y todo esto, ¿no? Un mundo pequeño, un mundo de miniatura. Y ese niño estaba haciendo esto con su papá, muy animado a hacerlo, y todo el día estaba hablando con su papá: papá, vamos a seguir construyendo este mundo, vamos a construir más y más cosas, casas y todo esto. El niño estaba pensando solo en eso, ¿sí? Y el niño estaba tan animado, tan enfocado en esto, que aún en las noches estaba pensando en esto y soñaba de esa cosa, ¿sí? Y en su sueño, él es como él era parte del mundo que él creó con su padre, que él estaba con las muñecas jugando en las calles que él mismo construyó, esas casitas pequeñas. Él vino a ser parte de su propio mundo que él creó. Un ejemplo del mundo de los niños. Los niños tienen mucha fantasía, ¿verdad? Así funciona. Pero hermanos, eso es justo lo que pasó en Navidad. Esto es lo que pasó en Navidad. El Hijo que creó el mundo con su Padre vino a ser parte de su propia creación. Eso es Navidad. En eso pensamos en Navidad, hermanos. Y entonces se acerca la Navidad. Ya, eso podemos ver si andamos por el centro, por las calles, por las tiendas, lo podemos ver. Árboles navideños, decoraciones navideños. En todas partes hay cosas navideños. Navideño. ¿Verdad? Los días de Navidad son días importantes. Mucha gente invita a sus familiares en sus casas. Bueno, por el COVID, a veces un poco difícil. El año pasado, la mayoría no pudo celebrar Navidad. Pero son tiempos en que muchos participan en las cenas navideñas, mucha comida también.
cuando hay dinero, ¿sí? Pero hermanos, una pregunta. ¿Qué espera usted esta Navidad? Bueno, tal vez ya ha tenido o ha hecho una lista de cosas que quiere recibir como regalo. Los niños siempre piensan así, a veces los adultos también. Navidad, hermanos. ¿Qué es lo que esperamos nosotros esta Navidad? O tal vez usted dice, hermano, yo no tengo dinero. Hermano, ya no tengo mucha familia que me visita. Entonces para mí es un tiempo difícil también. Porque temo para sentirme solo. Esa persona también hay en Navidad, hermano. Que esto nunca suceda en la iglesia cristiana, hermanos. Es importante que soledad no tiene que ser algo que es parte de la iglesia cristiana, hermanos. Soledad no puede estar aquí. Todos tienen que sentirse parte de la familia de Dios, de Cristo. Parte del grupo. No importa cómo vive, no importa cómo está, todos somos parte de este grupo. Entonces Navidad. La Navidad se acerca de nuevo, hermanos. Pero a pesar de todas las tiendas y los árboles y el Papá Noel y todas esas cosas que ha invitado el mundo, debemos pensar en primer lugar en lo que es la razón que celebramos Navidad. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para esto tenemos que celebrar Navidad. Y el resto no es tan importante. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, hermanos, siempre a nosotros nos gustan estas historias, ¿verdad? Sobre José y María, sobre Zacarías y Isabel, Juan el Bautista, los pastores, los pastorcitos, dice algún cántico, ¿no? En los campos de Efratea, en los sabios del oriente que están visitando al pesebre, el establo, Belén, los ejércitos de ángeles, todas esas cosas, ¿verdad? Todas esas cosas son parte de la historia. Pero imagínense, hermanos, que quitamos por un momento todo esto. Quitamos María, quitamos José, quitamos los ángeles, quitamos los pastores. ¿Qué celebramos? ¿Qué es lo que nos queda? El Hijo, ¿verdad? El Hijo nacido. Muy bien, hermano. Es una pregunta muy importante. ¿Qué significa la Navidad para nosotros, para mí y para usted? ¿Sí? El Evangelio de Juan, la parte que hemos leído, nos cuenta la historia de Navidad, no de parte de las historias humanas, no de parte de lo que sucedió en la tierra. El Evangelio de Juan, en el primer capítulo, nos cuenta la historia de Navidad desde la perspectiva celestial, desde el cielo, lo que pasó en el cielo con Navidad. Y por eso, hermanos, para mí es una historia en que Juan nos lo está contando la Navidad, es una historia con más valor aún. El contenido es mucho. Nos cuenta las cosas más importantes. Nos cuenta de la gloria de Dios Padre y la gloria del Dios Hijo. Juan nos cuenta la venida de Cristo en toda su gloria celestial. ¿Sí? Entonces esta mañana vamos a poner nuestra atención un momento en esto, ¿no? El versículo 14 dice, de la parte que hemos leído, capítulo 1, el versículo 14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? El Verbo fue hecho carne. Hermanos, tal vez usted dice, ese capítulo es muy conocido, lo hemos leído muchas veces. Pero si usted va a estudiar el Evangelio de Juan, versículo por versículo, cada vez va a descubrir nuevas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, el versículo 1 hasta el 3. ¿Sí? Palabras muy conocidas. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Algo complicado lo que está Juan diciendo aquí, pero también muy conocido. Vamos a ver lo que dice Juan, ¿no? Primeramente, hermanos, Juan empieza con estas palabras y son importantes. En el principio. ¿Se da cuenta? En el principio. ¿De dónde vienen estas palabras? En el principio. ¿De dónde viene esa palabra? Vamos a Génesis 1. Vamos a Génesis 1, versículo 1, hermanos. ¿Con cuáles palabras empieza el primer versículo de la Biblia? En el principio. ¿Se da cuenta? Son las mismas palabras que el Juan 1. En el principio. ¿Sí? ¿Se da cuenta eso? En el principio. Entonces, Juan hace una conexión con la creación. No es para nada. ¿Qué quiere decir Juan con estas primeras palabras? Juan quiere decir que esta historia, lo que él va a contar, es al menos tan importante que la creación del mundo. El nacimiento de Jesucristo, dice Juan con esa palabra, es tan importante como la creación del mundo. Lo que sucedió en Navidad es tan importante como la creación. Tiene la misma importancia. Nacimiento de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, el comienzo de todo, Dios hizo todo muy bueno. Para entender esa parte tenemos que pensar un poco en esto. Porque si no entendemos cómo Dios creó el mundo, si no entendemos cómo entró el pecado en el mundo, no podemos entender la venida de Cristo. ¿Cómo creó Dios al mundo? ¿Creó Dios al mundo como lo conocemos ahora? Con todos esos problemas que hay, con todas esas enfermedades, con todas esas cosas que están pasando en la calle. ¿Creó Dios el mundo así? No. Dios creó un mundo hermoso. Un mundo en que estaba reinando la paz. Un mundo en que solo había amor. Un mundo perfecto. Una creación genial. Sin enfermedades, sin problemas, sin luchas, sin guerras, sin delincuencia. Y vio Dios que era bueno. Dice el primer versículo, el primer capítulo de la Biblia cada vez. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y hizo los hombres, ¿y qué dijo Dios? Y vio Dios que era muy bueno. Así creó Dios el mundo. Entonces, hermanos, el desastre que pasó es que nosotros, como seres humanos, hemos tomado la decisión para dejar a Dios a un lado, para salir los caminos que Él nos ofreció, para salir del amor que Él era,
que es para servir a Satanás, para escuchar a él, que siempre nos engaña. Y entró el pecado en el mundo. Entró el pecado en su vida. Entró el pecado en mi vida. Todos somos pecadores, hermanos. No hay excepción. Cada ser humano que nace como pecador. Esa parte tenemos que entender para entender Navidad. Pero gracias a Dios, hermanos, después de la caída en el paraíso, Dios, aunque la humanidad terminó su relación con Dios, Dios no terminó su relación con la gente, con la humanidad, porque Dios hizo un pacto. Dios hizo una promesa para enviar a su Hijo al mundo, para solucionar el problema mayor de este mundo. Y entonces por eso Juan usa la palabra de Génesis 1. Dios empieza de nuevo. En el principio. Está usando las mismas palabras. Un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo, hermanos, no es un comienzo que fue solicitado por alguna persona aquí en el mundo, aquí en la tierra. No. Nadie estaba esperando a Cristo. Nadie estaba esperando a Dios. Excepto unas personas que fueron cambiados por Dios mismo. Este comienzo es solo porque Dios quiere salvar a personas. Este es el nuevo comienzo. El Verbo fue hecho carne. Hermanos, para entender un poco más, tenemos que saber lo que es el verbo. Porque tal vez dice usted, ¿por qué verbo? ¿Verdad? Bueno, todos sabemos más o menos, si hemos tenido clases de lengua y literatura, lo que es un verbo, ¿verdad? Un verbo es una palabra que dice lo que estamos haciendo, ¿verdad? Hay muchos verbos, caminar, hablar, todos esos tipos de cosas, ¿verdad? Verbo. Y aquí dice, el verbo fue hecho carne. Es un poco complicado esto. ¿Por qué está usando la Biblia la palabra verbo? Bueno, otras traducciones usan la palabra palabra. En el principio era la palabra, dice otra traducción. ¿Por qué? Porque la palabra que usa la Biblia aquí originalmente en griego es una palabra que es bien difícil para traducir. La palabra logos. Y entonces la traducción en español ha usado la palabra verbo. Lo que tenemos que entender es que Juan, la forma en que él está escribiendo en este libro, hermanos, es un nivel en que él estaba hablando con los filósofos de ese tiempo. Personas muy estudiosas, que sabían muchas cosas. Y Juan, un pescador sencillo, está usando palabras muy difíciles para explicar lo que es Cristo y su importancia y todo esto. ¿De dónde vino este conocimiento de Juan? ¿De alguna escuela o algo así? No. Del Espíritu Santo mismo reveló a Juan a escribir las cosas así. ¿Sí? Para avergonzar a los sabios. ¿Sí recuerda la predicación de la semana pasada? El verbo, el logos. Hermanos, la palabra que está aquí, podemos decir que es como lo que está en el cielo. No tenemos una palabra para explicar lo que está diciendo exactamente. Algo que está en el cielo, algo divino, algo que solo existe, según los filósofos de ese tiempo, algo que solo existe en el cielo, algo divino, el logos.
Y Juan va a decir algo que ellos no van a entender. El Verbo fue hecho carne. Algo divino es parte del mundo. Algo divino va a ser carne. Algo divino que solo existe en el cielo va a ser parte de este mundo. Y como él está haciendo la explicación en los primeros versículos, podemos ver que el Verbo es una persona, que el Verbo es Dios mismo, ¿sí? Y que el Verbo es santo, que es poderoso y que es eterno y que es creador de todo lo que existe. Eso dice Juan al inicio. Todo esto es el Verbo, dice Juan, ¿sí? ¿Sobre qué está hablando Juan? Muy claramente, el Verbo es Cristo. Algo divino es nacido en la tierra. Dios el Hijo. El versículo 3 dice, hermanos, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que es creado por el Verbo, es creado por Cristo. Nosotros somos creaciones de Cristo, ¿sí? Y esto es muy importante para saber, hermanos, porque hay muchas personas que piensan, mi vida es mía y yo hago lo que yo quiero. No, hermanos. Somos hechos por Cristo. Cristo nos creó. Entonces Cristo tiene el derecho de mandar lo que tenemos que hacer nosotros. También los incrédulos que viven en el mundo tienen que saber esto. Ellos no pueden hacer cualquier cosa. ¿Por qué no? Es porque Cristo es el dueño de ellos. ¿Sí? Nunca tenemos que olvidar esto. Según la Biblia, creer en Cristo es un mandato. No es una opción. Es un mandato. Todos somos mandados, somos llamados para creer en Cristo. Toda la humanidad. Y si no lo hacemos, seremos condenados. El Verbo fue hecho carne. Hermanos, sí, encontramos la palabra carne en la Biblia. Casi siempre está hablando sobre nuestra vida antigua. Esta parte pecaminosa que quedó en nosotros. La carne. ¿Sí? Pero en eso no hay que pensar si está leyendo eso. Eso significa prácticamente que el Verbo, algo divino, cambió en algo humano. ¿Sí? El Verbo fue hecho humano, podemos decir también. El Verbo fue hecho humano. ¿Sí? ¿Por qué es que Juan no usa palabras más directas? Bueno, hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? ¿Por qué Juan no dice, Cristo fue hecho hombre o algo así? Más claro, ¿sí? Pero hay una razón. Hay algo hermoso en esta palabra, ¿sí? En la palabra verbo, en este significado original, logos, hay algo hermoso. Es esto. Dios, hermanos, cuando Dios habla, sucede algo. Esto se puede ver, por ejemplo, en el Evangelio, cuando Cristo está hablando al mar, ¿sí? Aún el mar tiene que escuchar y obedecer a Cristo. Cuando Él va a hablar, sucede algo, ¿sí? En hebreo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios está hablando, en hebreo usa la palabra, ¿cómo se llama esa palabra? Dabar. Eso tiene el significado de hablar y hacer, ¿sí? Entonces, cuando Dios está hablando, Él está hablando y haciendo algo al mismo tiempo. ¿Sí me entienden? Y algo es algo hermoso y una lección para nosotros, hermanos. Cuando Dios está hablando, Él hace lo que está diciendo. Él cumple su palabra. Dios
hace siempre lo que está diciendo. Sus promesas son seguras. ¿Sí? Nosotros, y especialmente nuestra cultura, ¿no? Es prometer y hacer son dos cosas diferentes, ¿verdad? Cumplir una promesa no es algo que sucede automáticamente, ¿sí? Hay muchas personas que prometen o que dicen cosas, pero hay pocos que cumplen lo que prometen. Pero para Dios no es así, hermanos. Si Dios habla, Él lo hace. Si Él habla, Él lo hace siempre con seguridad. Entonces, por eso también Juan está utilizando esa palabra verbo. Lo que está hablando Dios, también esto sucede. Dios hace lo que Él ha prometido. Dios prometió durante muchos siglos, muchos años, la venida de Cristo. Y está cumpliendo sus promesas. Todas sus promesas del Antiguo Testamento para darnos un Salvador. El Verbo. El Verbo fue hecho carne. El Verbo recibió un cuerpo humano como tenemos nosotros. Un cuerpo que puede estar enfermo. Un cuerpo que puede estar herido. Un cuerpo que puede tener cualquier cosa que nosotros podemos tener. Y nosotros, y eso está hablando Juan en otra parte, los seres humanos que han visto a Cristo en la tierra con su cuerpo, lo pudieron tocar. Él habló literalmente, como nosotros. Él era realmente un ser humano, carne, huesos, sangre. Él recibió un cuerpo de su propia creación, hermanos. Él llegó a ser parte de su propia creación. ¿Usted lo puede entender? Pasó literalmente lo que he dado como ejemplo al inicio. Este niño que tenía ese sueño de ser parte del mundo que creó con su padre, Cristo realmente vino a ser parte de su mundo, creado con su padre. El Verbo de Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios Santo, Dios, Creador de los cielos y de la tierra. Esto es Navidad, que Dios, nuestro Creador, se hizo hombre. ¿Para qué? Para solucionar el problema que hemos causado nosotros con nuestros pecados. Para solucionar esta separación inmensa que hay entre Dios y los hombres, el pecado. Por eso Dios fue hecho carne. Y por eso Él habitó entre nosotros. Emmanuel. Dios con nosotros. Literalmente. Literalmente. Un ser humano como nosotros. Excepto el pecado. Él estaba andando en la tierra, ¿no? El versículo 5 lo dice. La luz en las tinieblas resplandece. La luz era Cristo. Las tinieblas somos nosotros. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y el versículo 10. En el mundo estaba y en el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Dios dio lo más valoroso que tenía. Envió a su propio Hijo al mundo. ¿Y qué hizo el mundo? Lo rechazó. Lo rechazó. Y eso empezó ya en su nacimiento. No había lugar para Él. No había. Y así es hoy en día también. Si Dios no cambia nuestra vida, no hay espacio en nuestro corazón para recibir a Cristo, hermano. Así es la situación. Y Dios nació como un ser humano en la tierra. Se nos ha presentado el Dios mismo tan humilde. Y Él vino no para ser
rey terrenal, sino para entregar a sí mismo, para ser clavado en una cruz, para cargar con nuestros pecados y para así hacer la posibilidad que nosotros podemos reconciliarnos con Dios. ¡Qué milagro, hermanos! ¡Qué milagro! Pero qué vergüenza también, si pensamos en esto, que eso fue necesario, porque fue realmente necesario que Cristo vino para salvarnos. No había otra posibilidad. Por la gravedad de nuestros pecados no había otra posibilidad. Solo fue posible así. Y entonces, Navidad podemos celebrar con alegría, por supuesto. Pensando en todo esto, lo que Dios quiso darnos a través de Navidad, su propio Hijo. Pero también lo tenemos que celebrar con lágrimas, hermanos. Con lágrimas. ¿Por qué? Porque es por nuestros pecados que fue necesario que Cristo se humilló. Nunca tenemos que olvidarlo. Fue por nuestros pecados que fue necesario que Él fue crucificado, que Él fue maltratado. Todo esto por nuestros pecados. ¿Sí? Pero con su venida, hermanos, en la carne, empezó a hacer su plan de salvación. ¿Sí? Para salvar a nosotros como pecadores. Pero también algo adicional. No podemos estudiar todo lo que hay en esa parte, por supuesto. Pero mira el versículo 12. ¿Qué dice Juan en el versículo 12? Cristo vino a salvarnos, pero a hacer algo más. ¿Sí? Mas a todos los que le recibieron, que recibieron a Cristo como su Salvador, a los que creen en su nombre les dio potestad. ¿Para qué? De ser hijos de Dios. Hermanos, a veces usamos esa palabra sin pensar. Sí, todos somos hijos de Dios. Eso no es verdad. Los creyentes son hijos de Dios. Eso es otra cosa. Pero también, hermanos, hay que pensar en eso. Hijo de Dios. Hijo de Dios, hermano. Cristo vino para hacernos hijos de Dios. Imagínense, como Él es hijo de Dios, Él quiere que nosotros también somos hijos de Dios. Eso es su deseo que tiene en su corazón. No hijos de cualquiera, hijos de Dios. Eso es una realidad si creemos en Jesucristo. Vamos al versículo 14 para terminar. Juan entendió todo esto muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque él vio la gloria de Dios en Cristo. Versículo 14 lo dice. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. ¿Podemos repetir esas palabras, hermanos, en nuestra vida personal? ¿Hemos visto nosotros realmente la gloria de Cristo? ¿O estamos hablando cosas con nuestros labios que no viven en nuestros corazones? ¿Hemos visto la gloria de Él en nuestra vida? Es tan importante ver y experimentar la gloria de Cristo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque así podemos luchar contra el pecado. El mundo es muy atractivo para muchos cristianos. ¿Por qué? Es porque no han visto la gloria de Cristo. Porque si nosotros vimos la gloria de Cristo, el mundo, ¿qué es? Basura en comparación con esto. Es mi deseo, hermanos, que todos vamos a ver más y más y más y más de la gloria de Cristo en nuestra vida. Esto es mi deseo esta Navidad. Dios fue hecho Emmanuel, Dios con nosotros. Se ha convertido en nuestro igual, en todo, pero sin pecado. Y entonces, hermanos, para terminar, vamos a Cristo. Y no se queden en las decoraciones y en las historias y las cosas superficiales. Dejemos todo atrás. Todas las preocupaciones del mundo también. No nos quedemos a una distancia para ver lo que ha ocurrido realmente en Navidad.
regocijemos. ¿Por qué? Porque el Verbo fue hecho carne, nuestra única esperanza, hermanos, y habitó entre nosotros. ¡Qué milagro! Inclinémonos ante aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Jesucristo el Señor, el unigénito del Padre, porque Él es digno, hermanos. Amén. Amén.